Bienvenidos a EWTN Noticias, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y estos son los titulares. Brasileños salen a las calles a manifestarse a favor de la vida y en contra del aborto. Papa Francisco explica cómo es el diálogo entre China y el Vaticano. Vaticano presenta documento de preparación al Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Comenzamos con noticias pro vida que nos llegan desde Brasil, donde hace unos días miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de políticas pro aborto. Hace unos días, miles de brasileños participaron en la 11ª Marcha Nacional por la Vida para manifestarse contra el activismo judicial que busca liberar el aborto en el país. La manifestación se realizó de cara a la audiencia pública del 6 de agosto, convocada por la ministra Rosa Weber del Supremo Tribunal Federal para discutir la despenalización del aborto en los 3 primeros meses de gestación. Esa misma fecha se revisará el pedido del Partido Socialismo y Libertad para que el tribunal invalide los artículos 124 y 126 del Código Penal que criminalizan el aborto. La marcha fue convocada por el Movimiento Nacional de Ciudadanía por la Vida Brasil Sin Aborto y contó con la participación de representantes de varios estados brasileños como Goiás, Río de Janeiro y Sao Paulo. Los manifestantes llegaron hasta la sede del Congreso Nacional, donde se realizó un acto simbólico con la presencia de algunos parlamentarios pro vida. Qué bonito ver en las calles de Brasil la alegría que caracteriza a nuestros hermanos también cuando luchan por la vida, porque esta es una batalla que se gana con la alegría de defender la vida. Por otro lado, lamentablemente, las relaciones entre el Estado de Israel y las iglesias cristianas en Tierra Santa han alcanzado nuevamente un elevado nivel de tensión. Veamos. Los principales líderes de las iglesias cristianas en Tierra Santa pidieron a través de una carta dirigida al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que actúe decididamente para impedir que prospere el proyecto de ley con el que se pretende expropiar tierras que les pertenecen a las denominaciones cristianas en el país. En la misiva, el custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patton, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, y el patriarca armenio de Jerusalén, Nouran Manouyan, denunciaron que la mencionada iniciativa legislativa es parte de un ataque sistemático y sin precedentes de parte de funcionarios del gobierno israelí contra sus comunidades. De aprobarse el proyecto, las iglesias cristianas perderían el derecho sobre un conjunto de terrenos alquilados por un periodo de 99 años al Foro Judío Nacional, en los que se ha construido complejos de viviendas familiares. El Estado alega que su proyecto solo pretende proteger a los residentes de esas áreas de futuras disputas por la propiedad de los inmuebles. El rechazo a esta iniciativa gubernamental es tal que las 3 iglesias cristianas que custodian el Santo Sepulcro se vieron obligados a cerrar el templo por 3 días en señal de protesta en febrero pasado. La situación se complica aún más si a esto se suma el malestar producido por los cobros escandalosos que el municipio de Jerusalén ha impuesto a los administradores de los lugares santos. Hasta el momento, el primer ministro israelí no cumple tampoco la promesa de facilitar el diálogo entre las partes implicadas, razón por la cual los cristianos siguen elevando su voz de protesta. Y el Papa Francisco explicó hace unos días cómo es el diálogo que mantiene el Vaticano con China. Conozcamos los detalles. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, el Papa Francisco explicó que las relaciones entre el Vaticano y China están en un buen punto y precisó que la comunicación de ambos estados tiene 3 formas. La primera, explicó el Santo Padre, es el diálogo oficial, que se da cuando va al Vaticano la delegación china y luego la delegación vaticana viaja al país asiático. Al respecto señaló que son buenas relaciones y que se han logrado hacer cosas buenas. El segundo canal de comunicación es el que catalogó de todos y con todos, en el que algún funcionario del gobierno chino le manda decir algo por un intermediario y siempre se les da una respuesta. El tercer aspecto de diálogo es el cultural, que para el Papa es el más importante en el reacercamiento con China. En este sentido, el pontífice describió que hay sacerdotes que trabajan en universidades chinas y destacó la última muestra artística que hicieron en el Vaticano y en ese país.
Más adelante el Santo Padre enfatizó que le gusta pensar en las relaciones con China de manera polifacéticas y no solo en el camino oficial diplomático, porque estos adicionales enriquecen mucho. Como se recuerda, actualmente China y el Vaticano no mantienen relaciones diplomáticas oficiales. Estas se rompieron en 1951, 2 años después de la llegada al poder de los comunistas, que expulsaron a los clérigos extranjeros. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer el documento de preparación del próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se celebrará del 3 al 28 de octubre de este año. Ha sido presentado en el Vaticano el Instrumentum Laboris, documento de trabajo del próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, a celebrarse en el mes de octubre. El documento fue elaborado con aportes de miles de jóvenes de todas partes del mundo y aborda temas como las relaciones sexuales, la violencia, la pederastia, el desempleo, el papel de la mujer y la homosexualidad. En la presentación del mismo, el secretario general del Sínodo de los Obispos, cardenal Lorenzo Baldisseri, afirmó que el texto fue elaborado de acuerdo al método del discernimiento y señaló que este proceso se representa con 3 verbos: reconocer, interpretar y elegir. Además, el documento presenta un desafío fundamental para la Iglesia, ya que reconoce la dificultad de ciertos ámbitos eclesiales para entender el contexto de la juventud, que va más allá del puro conflicto generacional, convirtiéndose en incomunicabilidad recíproca entre jóvenes y adultos, e incapacidad de las parroquias para sintonizar con la juventud. Por su parte, los jóvenes expresaron su deseo de que la Iglesia sea una institución que brille por su ejemplo, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural, y que compartan su situación de vida y no solo sean sermones. Asimismo, piden a la jerarquía eclesiástica que la Iglesia sea transparente, acogedora, alegre e interactiva. Algo que ha causado preocupación sobre este documento es la aparición por primera vez en un texto, de alguna manera oficial de la Iglesia, si bien es un texto preparatorio, del término LGTB, que sabemos muy bien que es un término programático de una agenda de presión justamente que busca normalizar las relaciones homosexuales en la cultura. Este es un documento previo y finalmente eso es lo que busca, ser solo una preparación para el sínodo. Así que esperamos que el sínodo, pues el Espíritu Santo pueda estar ahí, recemos para que sea así y para que sea un verdadero encuentro de reflexión bajo la luz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Ahora nos encontramos con Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien nos hablará de 2 temas importantes que actualmente están trabajando los obispos de este país. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, igualmente. Un saludo a todos los que siguen EWTN. Monseñor, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha sacado unos protocolos para velar por la seguridad de sacerdotes y religiosos y laicos. ¿En qué consisten estos protocolos? Bien, estos protocolos han sido elaborados, en primer lugar, en base al lamentable asesinato de sacerdotes que hemos tenido aquí en México. Y después de cada uno de estos acontecimientos, los medios nos preguntan que qué estamos haciendo sobre el tema de la inseguridad, especialmente de los sacerdotes. Y les hemos dicho desde hace ya muchos meses que se estaba elaborando un protocolo, como ya lo tenían algunas diócesis. Y tiene como objetivo ofrecer medidas de prevención para todos los agentes de pastoral, ministros, y no para que no realicen su trabajo, sino todo lo contrario, para que puedan seguir sirviendo en las parroquias, en las oficinas diocesanas, en los conventos, en las escuelas, con los enfermos, en todas partes, pero con medidas mínimas de seguridad. Esto nos deja pensando un poco en qué nivel la Iglesia ve que está creciendo la violencia en el país, que es necesario publicar un documento para que los sacerdotes, los miembros de la Iglesia, tengan estos cuidados, para que no sean atacados y no mueran en manos del mal. Pues lamentablemente en nuestro país estamos viviendo pues un tiempo de mucha violencia y de mucha inseguridad, donde ciertamente sacerdotes, periodistas, policías, militares, aspirantes o candidatos de puestos para cargos públicos, pues han sufrido también la muerte. Más de 100 aspirantes han sido asesinados y sin contar
el pueblo común que es extorsionado, es sometido al robo, al secuestro, etc. Entonces tenemos forzosamente que tomar precauciones, junto con el trabajo de todos los mexicanos para la reconstrucción del tejido social. Finalmente, México y Estados Unidos tienen ahorita mismo con una relación complicada. Hay diversas políticas que están afectando a las familias migrantes. ¿Cómo la Iglesia está abordando este tema y cómo sigue de cerca este drama de los migrantes? Debemos dar gracias a Dios que desde hace ya muchos años existe una relación muy cercana con la Conferencia Episcopal Americana a través de distintos organismos, entre ellos el grupo o la reunión Tex-Mex, que se reúne 2 veces al año en la frontera entre Texas y México, la parte norte, donde se tratan asuntos relativos a la protección de los migrantes, albergues, casas de migrantes, etc. Tenemos también en la parte noroeste la cuestión de la Alta California y la Baja California, donde también los obispos de ambas fronteras se reúnen, esto también es 1 o 2 veces al año, para buscar formas de apoyo y ayuda a los migrantes. Esto sin contar la excelente relación que tenemos con la Conferencia Episcopal Americana, el presidente, el vicepresidente, el secretario general y los obispos de los distintos comités. Igualmente, este trabajo no lo hacemos solamente binacional. Hay un trabajo con el Triángulo Norte-Sur de Centroamérica, el trabajo con el CELAM y el trabajo con el Vaticano y la nueva Secretaría de Atención y de Desarrollo Integral. O sea, es un trabajo conjunto, siempre con la preocupación local y universal al mismo tiempo, pero siempre también necesitamos impulsar, mejorar el trato, el trabajo que se hace a los migrantes, porque todavía hay muchísimo, sabemos, por hacer, tanto en la ruta que siguen dentro de México, como en la frontera americana, como el caso de la separación de los niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. Gracias, Monseñor. Un placer. Dios los bendiga a todos. Gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el cardenal en España pide a cristianos no ser indiferentes al drama de refugiados. Estados Unidos restituye al Vaticano una carta de Cristóbal Colón. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. El cardenal español Antonio Cañizares publicó algunas reflexiones sobre el caso del barco Aquarius que atracó hace unos días en costas españolas y pidió a los cristianos no ser indiferentes al drama de los refugiados. El arzobispo de Valencia en España, cardenal Antonio Cañizares, escribió unas reflexiones sobre el caso del barco Aquarius que atracó en costas españolas hace unos días. Al respecto, el purpurado asegura que se encuentra sobrecogido ante el drama de los inmigrantes que llegan a las puertas de Europa pidiendo ayuda y afirma que ante estos hechos no podemos permanecer indiferentes, menos aún los cristianos. Asimismo, el arzobispo de Valencia pidió no cerrar los ojos al drama que vive África y los macabros negocios de las mafias a las que hay que perseguir y eliminar porque tratan con vidas humanas y solo buscan enriquecerse con ellas. El cardenal Antonio Cañizares también recordó el mensaje del Papa Francisco, quien siempre anima a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados. En este sentido, advirtió que la inmigración es una emergencia mundial en la que se juega el destino del hombre sobre la tierra. Finalmente, el purpurado advirtió que la respuesta para salir de esta crisis es el trabajo conjunto de los diferentes países europeos. Por esto animó a que las legislaciones en el continente sean promotoras de la justicia y la paz y atentas a la solidaridad real y efectiva.
Tenemos que sensibilizarnos ante el drama que viven los migrantes, no acostumbrarnos a las noticias que nos llegan, porque en toda parte del mundo en este momento hay cientos de personas que tienen que huir de sus países. Así que nosotros también tenemos que buscar cómo ayudar. El cardenal Cañizares nos habla de actuar, ayudar a las personas, no quedarnos sentados solo viendo lo que pasa. Así que podemos buscar organizaciones en nuestros países. De todas maneras, en todos los lugares ahora hay personas que pueden ayudar y nosotros involucrarnos también para poder ayudar en algo a este gran drama que viven los migrantes. Cambiamos el tono de la información para contarles que en Chile se viene desarrollando un interesante proyecto de charlas católicas en redes sociales y que ha ido congregando a muchos seguidores en sus 5 años de servicio. Conozcamos de qué se trata. Este mes de junio, el proyecto Razón en Cristo, conocido también como REC, celebró 5 años de evangelización, transmitiendo valores cristianos con charlas breves que luego se difunden en las redes sociales. Esta iniciativa nació el 2014 y es organizada por la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con el Instituto Profesional Duoc UC. REC nació de una inquietud de cómo podemos cambiar el mundo y mostrar gente que está cambiando el mundo de una forma más cercana a los tiempos modernos, más cercana a las redes sociales, a internet. La mejor forma de evangelización es el testimonio y al final REC nace de eso, de cómo enfrentamos una sociedad que cada vez las noticias muestran cosas más terribles, la sociedad vive como en un ambiente de desesperanza y cómo mostramos que sí hay esperanza al final y que al final el mensaje de Dios es para todos y que cualquiera puede hacerlo. Desde sus inicios, más de 150 expositores de distintas áreas han participado en los 32 eventos que lleva REC hasta la fecha y se han desarrollado temas referentes al amor, deporte, educación, entre otros. Según se dio a conocer, este proyecto se ha realizado 2 veces en Paraguay y se está en conversaciones para expandirlo a países como Perú, Portugal y México. Ahora estamos enlazados con Verónica Herrera, quien es responsable del enlace curatorial entre el antiguo Colegio San Ildefonso en México y los museos del Vaticano. Ella nos contará acerca de una gran exposición que se realiza desde el 20 de junio hasta el 28 de octubre en Ciudad de México, con el nombre de Vaticano de San Pedro a Francisco. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Al contrario, bienvenidos. Verónica, cuéntanos por favor en qué consiste esta exposición Vaticano de San Pedro a Francisco que se presenta por estos días en Ciudad de México. Bueno, esta exposición es una exposición histórica en la cual traemos piezas de los museos Vaticano, de la Fábrica de San Pedro, del Museo del Tesoro de San Juan de Letrán, del Sagrado Pontificio también y de la Biblioteca Apostólica Vaticana, y es un recuento por 180 piezas de los 2000 años de historia del Vaticano y de la Iglesia Católica. ¿Y cómo pueden las personas participar de esta gran exposición? Bueno, el costo es gratuito, es entrada libre. Lo único que tienen que hacer es entrar a la plataforma www.desanpedrofrancisco.com, elegir el día, elegir la hora y prepararse para este viaje de 2000 años. Y cuéntanos por favor, Verónica, ¿qué es lo que la gente va a encontrar mientras recorre las salas de esta exposición? Mira, contamos con piezas representativas, lo cual nos está contando de los primeros inicios de la cristiandad, con la sangre de los mártires, las persecuciones. Tenemos piezas incluso del siglo I a.C. Recorremos también por la iglesia medieval, llegamos al Renacimiento, a la iglesia moderna, al ceremonial pontificio y al Vaticano hoy. Tenemos diferentes tipos de piezas, no solo son pinturas, tenemos objetos litúrgicos, tapices, mármoles, en fin, un gran número de piezas muy representativas de este recorrido histórico. Verónica, y el valor de estas piezas es increíble. Supongo que ha sido un gran trabajo, un fuerte trabajo para traer todo esto a Ciudad de México. Sí, en efecto, ha sido un proyecto que empezó hace 4 años.
Entonces, diferentes personas, diferentes instancias, y como bien dices, hay obras de cualquier tipo de manufactura, textiles, uniformes, objetos litúrgicos, mármoles o elementos didácticos, y todo para que se pudiera completar este discurso de los 2000 años de historia, y que en verdad fue un esfuerzo muy grande, pero que finalmente se terminó, concluyó y está abierto para todo el pueblo. Muchas gracias, Verónica. De qué, muchas gracias, aquí los esperamos. Gracias, Verónica. En otras informaciones, la embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede restituyó al Vaticano una copia original de una carta escrita por Cristóbal Colón cuando retornó de su primer viaje a América. La embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede, Callista Gingrich, entregó a la Biblioteca Apostólica Vaticana una copia recuperada de una carta escrita por Cristóbal Colón a los Reyes Católicos a finales del siglo XV. En ella, el famoso navegante, luego de haber concluido su primer viaje a América, contaba sus descubrimientos y solicitaba nuevos fondos para continuar su empresa. El documento fue recuperado por un coleccionista norteamericano, quien decidió devolverla al cerciorarse de que había sido sustraída de una colección donada al Vaticano en el siglo XIX. De esta manera, la misiva original sustituye a la copia falsa que mantenía la Biblioteca Apostólica sin tener conocimiento de ello. La entrega se realizó en ceremonia solemne presidida por el archivero y bibliotecario del Vaticano, arzobispo Jean-Louis Brugués, acompañado del prefecto de la biblioteca, Monseñor Cesare Pasini, y de la embajadora Gingrich. Según las últimas estadísticas, el número de católicos bautizados en el mundo ha aumentado. Sin embargo, disminuyó la cantidad de vocaciones religiosas. Todos los detalles en la siguiente nota. De acuerdo al Anuario Pontificio 2018 y del Anuario Statisticum Ecclesiae 2016 presentados en el Vaticano, el número de católicos en el mundo ha seguido en aumento, mientras que la cantidad de vocaciones religiosas ha disminuido. En el año 2015, los católicos a nivel global eran 1.285 millones, cifra que se elevó a 1.299 millones para el 2016, produciéndose un alza de 14 millones en el número de bautizados. Lamentablemente, estas cifras también revelan una desaceleración del ritmo del crecimiento del catolicismo, que para el periodo 2010-2015 se daba un ritmo del 1,5% anual, mientras que ahora lo hace al 1,1% al año. Por otro lado, si se toma como referencia la población mundial, los porcentajes tampoco son del todo alentadores. Hoy los católicos representan el 17,67% de la población del planeta, mientras que en el 2015 eran el 17,73%. Por otro lado, si la mirada se dirige hacia lo regional, América sigue siendo el continente que alberga al mayor número de bautizados, casi la mitad del mundo, con el 48,6%, seguida de lejos por Europa, África y Asia. No obstante, siendo América el continente que acoge a la mayoría de católicos, es también la región del mundo con el porcentaje más bajo de vocaciones, 5,13 seminaristas por cada 100.000 católicos. Con respecto al número de clérigos en el mundo, el anuario 2016 muestra una cifra de 466.634, de los cuales 5.353 son obispos, 414.969 ejercen el sacerdocio y 46.312 sirven como diáconos permanentes. Pues después de ver esos números, sabemos que todos estamos llamados para rezar por las vocaciones, para que las personas puedan responder a esa misión y ese llamado del Señor. De pronto en nuestras familias hay alguien que tenga vocación a la vida consagrada, a ser sacerdote, así que nosotros debemos promover a nuestros hijos, promover a nuestros familiares y no ser un obstáculo para ello. Así es, y también reconocer que la misión propia tiene que ver justamente con la vocación. Todos tenemos una misión que no hay que reducirla solamente a nuestro entorno inmediato, familiar. Hay que proyectarnos hasta todas las criaturas, llevar el Evangelio. Y justamente se ha reducido el porcentaje de católicos en la población mundial también en este último estudio, lo que indica justamente que todos tenemos que renovar nuestro sentido de misión que va con nuestro sentido de vocación. Y es una vocación de anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Por otro lado, este viernes 29 de junio la Iglesia celebrará la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por ello, nuestro equipo en Roma salió a las calles para preguntarle a los peregrinos cómo viven esta gran solemnidad y lo que piensan del servicio pastoral del Papa Francisco.
Para nosotros pues también es una alegría verdaderamente celebrar esta solemnidad, San Pedro y San Pablo, que para nosotros son las columnas de la Iglesia y nuestro ejemplo de seguir, ¿no? Y vamos a celebrarlo pues, con una celebración solemne, todos juntos. Bueno, de nuestro Papa Francisco lo que más nos impacta es su cercanía, su humildad, el valorar los pequeños detalles, las pequeñas cosas, ¿no? Eso que transmite esa cercanía. Su humildad, su carisma como persona y los gestos que tiene con los más necesitados. Celebrar a San Pedro y San Pablo es celebrar la misión que compartimos con ellos de evangelizar, justamente llevar el evangelio a todas las criaturas. Que viva la fiesta del Papa. Bueno amigos, eso es todo por hoy en EWTN Noticias. Qué gusto haber estado con ustedes. Así es, saben que cuentan también con nuestras oraciones y que pueden encontrarnos en nuestro correo electrónico, escribirnos en nuestras redes sociales y ahí profundizar en los temas que tocamos en el noticiero. Gracias por estar con nosotros.